Hoy en Madrileños por Madrid hemos venido hasta la avenida Ramón y Cajal para conocer a Cristina Barcala y vamos a descubrir la historia del mantón de Fornarina. Bueno, Cristina, bienvenida al programa. Vamos a descubrir una historia, pero ¿tu historia tiene algo que ver en cuanto a la supervivencia de la protagonista del libro? No, en absoluto. No, nada que ver. Bueno, hija adoptiva de Madrid, te sientes ya una madrileña más y también el mantón es muy madrileño. Sí, el mantón es muy madrileño, pero digamos que fue adquirido en Uruguay. Bueno, me he enterado que tienes el mantón en tu casa. Sí. Pues vamos a ver un poco cómo es ese mantón y a conocer más tu entorno. Sí, con mucho gusto. ¿Nos invitas? Claro, adelante. Bueno, Cristina, pues esta es tu casa y aquí tienes uno de los mayores secretos y tesoros, ¿no?, del siglo XX que guardas. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Al mantón? Ah, claro. ¿Desde hace cuántos años tienes el mantón? Es muy bonita la historia de este mantón porque este mantón fue adquirido en Montevideo, procede de España obviamente, ¿no? Fue adquirido en Montevideo. Esto fue que allá por los años 58, 60, por ahí, mi padre se enteró que se subastaba una mansión de estas palaciegas y tal, que era de un matrimonio español. Este matrimonio fue buscándose las Américas allí y hicieron una buena fortuna. Les fue muy bien y se hicieron esa casa y bueno, esta gente se envejeció y no sé qué y se murieron sin descendencia. Aquí en España tenían herederos. Entonces, claro, para poder cobrar, lo mejor era subastarlo todo y se subastó la casa íntegra con todo lo que tenía dentro. Y con el mantón. Mi padre se enteró que había este mantón y que se decía haber pertenecido a la Fornarina y dijo, ese mantón tiene que ser para su mujer, para mi madre. Y lo subastó, lo consiguió y bueno, mi madre lució este mantón en muchísimos bailes de salón que había allí en Montevideo, que había muchísimos clubes españoles. Algunos con un lujo y una magnificencia que aquellos salones eran Versalles, unos salones de baile magníficos. Y mi madre se aparecía con el mantón, vestida con el mantón, que es muy grande. Una persona, la verdad, mi madre era guapísima. Y entonces iba con en cuanto que aparecía en la sala con este mantón y mi padre, que era muy alto y tenía bastante buena presencia también, pues llamaba mucho la atención. Y bueno, pasa el tiempo, yo me quedo con este mantón. Y siempre que paso por aquí, lo tengo puesto por aquí así, sabes que el mantón no se puede doblar porque la seda es muy delicada, ya tiene más de 100 años y si lo doblo se corta por donde está doblado. Entonces cada vez que paso le doy una vuelta y digo, tengo que escribir algo yo sobre este mantón. El mantón como que me está diciendo, di algo, dime algo. Y surgió el mantón de la Fornarina que no tiene nada que ver con la historia de la famosa cantante, la Fornarina, que llamaban la Fornarina. La historia de cómo llega el mantón a tu familia. Ni siquiera. Digamos que es el punto de arranque en mi cerebro, pero la historia que se cuenta aquí es la historia de una niña que nace en un suburbio de Córdoba, en un medio socioeconómico muy depauperado, y cómo lucha por la supervivencia, por ser alguien, por sacar a su madre de la miseria, digamos, como muchas que han hecho eso, y consigue triunfar. En un momento dado de su vida, pues se cruza con la Fornarina, porque ella se dedica al mundo de los cafés cantantes, de las salas de varietés, así empieza. Luego evoluciona hacia un estilo un poquito más elaborado, digamos, ¿no? Pero ella, cuando descubre la Fornarina, que la ve en su última actuación en Madrid en 1915, que fue en el teatro, en el Apolo, donde también actuó en el 24 Carlos Gardel, por cierto, que es de allá. Y ella se propone, cuando muere la Fornarina, que muere unos meses después de esa actuación, se propone adquirir ese mantón cuando sabe que van a salir sus cosas a subasta. Y se hace con el mantón. Comienza también la historia que nos cuentas. Ahí está.
Bueno, Cristina, vamos a dejar el libro del Mantón de Fornarina porque no es la única historia que tú tienes. Y en Madrileños por Madrid queremos conocerte más en profundidad. Eres licenciada en Bellas Artes, te apasiona la pintura y en tu casa se demuestra, ¿no? Y lo plasmas en los cuadros. Sí, sí. Bueno, aquí ahora mismo tengo montado aquí una pequeña muestra de una de las últimas series que hice. Suelo trabajar en un motivo, digamos, y lo desarrollo. Y esta serie es porque, bueno, a mí también me gusta mucho la música, como es lógico, me gusta la música, me gusta el ballet, voy mucho por el Real y, en fin, siempre que puedo voy a todo lo que puedo de ballet, de todo, teatros del Canal y demás. Vamos a ver, vete explicándome los cuadros, su historia, en qué consisten. En un momento dado dije, hay ciertas cosas en ópera que cuando estoy viendo la ópera, al propio tiempo la estoy viendo plasmada con colores, con formas, de una manera plástica en un lienzo. Entonces, por ejemplo, pertenece a Sigfrido, este cuadro. El que continúa pertenece a Così fan tutte, de Mozart. El que sigue allí pequeñito es el Fausto, el tema del tiempo, el Fausto. ¿Cómo se te ocurren estas cosas cuando empiezas a pintarlo? Cuando tú dices, tengo la idea, pero luego ¿cómo lo plasmas? ¿Cómo es ese desarrollo? Se plasma como hace cualquier artista. Primero hace unos bocetos, se empieza a plasmar ciertas ideas, fuerzas que ya están ahí en la cabeza y uno ya más o menos esquemáticamente tiene la idea de esto va a ser así, esto va a ser así. A veces encuentras por el camino, mientras vas desarrollando la idea, encuentras algún elemento que te puede servir, como por ejemplo en el caso del Fausto encontré esa esfera de reloj antigua sin agujas, que en cuanto la vi en el rastro dije, el Fausto. Esto tiene que ser mío. Sí, el Fausto. O sea, que eres muy de ir al rastro también. Eso es muy madrileño, ¿eh? Me gustan las antigüedades, me encantan. No colecciono porque no soy coleccionista de nada, pero me gusta. Por aquí tienes más y además creo que la pintura es algo que te viene de generación, que es algo que también le gustaba a tu madre. Mi madre fue, se puede decir, una artista frustrada porque, mira, ese cuadro es de ella y a mí me parece una maravilla la lluvia, la tormenta sobre el mar. Me parece precioso. ¿Puede ser que a ti te viniera la inspiración a las bellas artes, a la pintura, al ver a tu madre a lo mejor? Seguramente. Y todo lo que es la estética, en fin, el teatro, la danza, la música, porque mis padres, los dos, eran unos apasionados. A nosotros no nos llevaban al cine, nos llevaban al teatro. Y a la ópera. A ver las grandes compañías españolas, sobre todo, que venían a Montevideo. No te olvides que por allí pasó nada menos que Margarita Xirgu, que fue la directora durante muchísimos años de la Compañía Dramática Nacional, del Centro Nacional. Y García Lorca estuvo en Montevideo en el año 32 dando algunas charlas y ahí terminó Yerma, en Montevideo. También allí coincidió con Lola Membrives, que era la que representaba muchas de sus obras, junto con Margarita Xirgu también, que Lola Membrives en Buenos Aires, ¿no? Bueno, y todo esto a mis padres les privaba, les volvía locos. Entonces a nosotros nos han inculcado eso. Y por aquí también tienes más bueno, cuadros. Pertenece a la flauta mágica, represento a la Reina de la Noche, que es un personaje tan misterioso como digno de una cierta piedad, diría yo, ¿no? ¿Y cómo te lo imaginas tú? Porque claro, las piezas musicales no son figuras, son abstractas dentro de la música. Perdona que te diga, pero el lenguaje del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, se basa en una serie de principios que son comunes. Por ejemplo, en música hablamos de ritmos, repeticiones, alternancias, silencios, crescendo, piano. Bueno, todo eso se puede aplicar a la pintura, a la danza, al canto, a todo se puede aplicar. Bueno, Cristina, es un auténtico museo de las bellas artes lo que tienes en tu casa, pero también tienes algo que te ha gustado practicar, pero ¿cómo comenzaste en esto que nos vas a explicar ahora? Bueno, esto es algo muy especial. Hace ya bastantes años, por los años 80 y muchos, cerca de los 90,
que yo ya tenía un bagaje de haber estudiado todo el arte hispanoárabe y demás, y había recorrido más de una vez y más de 10 todas las ciudades andaluzas que me interesaban y me fascinaban y me siguen fascinando. Y pensé, ¿por qué? Claro, al descubrir en toda esta investigación a los poetas hispanoárabes, especialmente del siglo IX, X, XI, digo, pero qué maravilla, qué delicadeza de espíritu, qué lenguaje, qué precioso me pareció. Y claro, cuando te enteras que la Alhambra realmente es una especie de libro en 3 dimensiones, porque está todas las paredes, hay poemas, algunos son laudatorios del emir, del sultán, pero muchos de ellos, curiosamente, es la Alhambra la que te habla. Te habla en primera persona y te dice, oye, tú, ¿qué pasas? Detente y obsérvame, ¿sabes? Y La Fuente de los Leones tiene uno de los poemas más bellos. Y dices hacer esto. Yo cogí muchos de esos poetas, mejor dicho, Ibn Zanrak, Ibn Hazm, muchos, Ibn al-Zakkak, muchos, y a partir de sus poemas hice unas miniaturas que se ven aquí, que están hechas un poco con la técnica de la miniatura persa, pero el tema es absolutamente español. Bueno, español no, porque entonces no era España, era Al-Ándalus, es hispanoárabe, vamos a decir. Y entonces, bueno, he reflejado, he procurado en estas miniaturas trabajadas con pinceles hasta de 2 pelos, tardaba mucho en hacerlas, reflejar todo el mobiliario, el vestuario, las paredes, los adornos, todo el trabajo de arte que había visto y que veo en todos los restos que han quedado en los monumentos, ¿no? Bueno, Cristina, supongo que una experta en Bellas Artes como tú, el paisaje, las vistas son muy importantes en el día a día, ¿no? Sí, es importante porque cuando descubrí esta casa, estaba buscando casa, descubrí esta casa. Las vistas que tenía por delante me parecieron fabulosas porque te dan respiración. Digamos, no está la pared del vecino de enfrente aquí o aquí. Ves amplitud, ves todo Madrid, puedes fijar la vista en lo más lejos del horizonte. Hoy la sierra no se ve, pero se suele ver allí detrás de las torres. Pero, ves, este paisaje es cambiante, siempre es distinto. Ahora mismo está otoñando, es distinto. Y es muy relajante. Bueno, y además que la naturaleza también te gusta mucho. La naturaleza también está en mi casa. No tengo jardín más que el jardín del edificio, pero... No, tienes un jardín vertical para ti. Tengo una especie de jardincillo aquí, porque claro, en Montevideo vivíamos en una casa, en lo que se llama allí una casa quinta. Tenía un jardín muy grande, muchísimos árboles frutales. ¿Y eso lo extrañas? Hombre, yo de niña me pasaba arriba de los mandarinos, que había muchos, eran los arbolitos más bajos y claro, con 4 o 5 años no me podía trepar nada más que a los mandarinos y me sentaba allí en la copa a mirar el panorama desde la altura, desde lo que a mí me parecía una altura considerable, que no era mucha, y pensaba, ¿y por qué no puedo ser yo Tarzana? me encantaba eso de Tarzán. Entonces, bueno, echas en falta el jardín, los animales, en un lugar había un gallinero, había patos, había perros, peces, sapos por todo el jardín, había de todo. Bueno, me estabas diciendo que estas maravillas de libros además los tienes a la venta para que la gente los pueda leer. Sí, lo que pasa es que los tengo a la venta de una manera muy rara porque el representante que lo tiene para ofrecerlo me pide que se los deje y yo no los dejo. Los joyas en casa. Le dejé fotografías preciosas de todo, pero no los quiero dejar porque hoy excepcionalmente te los he enseñado con las manos así, a mano limpia. Quien quiera comprarlo lo pueda leer. Vamos a ir viendo un poco tu jardín vertical, lo que me choco yo por aquí, porque vamos a decir que aparte de las bellas artes, del libro del Mantón, también te gusta dar conferencias, charlas, te gusta también hablar con la gente, hacer coloquios, y hoy creo que vas a tener uno. Hoy, a mí gustarme me gusta mucho, lo has adivinado y creo que no es difícil adivinarlo, pero no suelo dar conferencias más que las charlas o las clases que daba a mis alumnos. Lo que pasa es que hoy es un día un poquito especial, porque aquí muy cerca, en Casa de Córdoba,
Me ofrecieron presentar el Mantón de la Fornarina. Ya lo presenté el lunes en las GAE, que fue un acto muy bonito, con una cantante, Estrella Blanco, con Julio Pardo también, que perteneció al coro del Teatro de la Zarzuela, y muchas otras cosas más, dirige coros y demás, y el maestro Lebrato al piano. Bueno, fue precioso porque fuimos alternando preguntas con canciones de la época. Eso fue una presentación. Ahora aquí en Casa de Córdoba, como no quería molestar a nadie que me presentase, digo, claro, ir allí y ponerme a hablar de mi libro, como aquel que ya sabemos, mi libro, digo, no me gusta. Entonces, mira, voy a hacer una conferencia sobre toda la época en que se desarrolla, porque hay mucho. En el libro yo mezclo muchísimos personajes reales, pintores como Rusiñol, como Romero de Torres, muchos pintores de esa época, los mezclo con la protagonista. También García Lorca se cruza por ahí, Miguel de Molina, Rafael de León. Pues si quieres, como hay muchos espectadores que están viendo ahora mismo el programa que no van a poder estar contigo, nos vamos hacia la Casa de Córdoba y ahí me explicas exactamente lo que vas a hacer. Ah, muy bien, yo encantada. Va a ser esta noche a las 20 horas. Bueno, pues como los espectadores no van a poder ver también a través, vamos si quieres a la Casa de Córdoba y nos lo cuentas allí. Vámonos allá. Bueno, Cristina, hemos llegado ya al Salón Mezquita, lugar donde vas a exponer esta tarde toda tu sabiduría sobre el Mantón de Fornarina. Sí, vamos a ver si sale bonito. Tengo mucho material gráfico, de fotografías de la época, anécdotas, de todo. Y voy a centrarme un poquito en eso. Bueno, para una autora, sea de libro, de pintura, de lo que sea, cualquier autor de cualquier actividad artística, es muy difícil ser un buen vendedor de la propia obra. Si es de otro, es más fácil, pero cuando es de la propia obra es mucho más difícil. Yo diría que El Mantón de la Fornarina, al igual que la novela anterior que se llamaba Ataurique, son novelas que requieren una investigación histórica fuerte. Yo he investigado hasta la saciedad para poder situar al personaje en principios del siglo XX y que abarcara hasta la mitad del siglo XX aproximadamente, un poquito más. Entonces, muchas cosas, evidentemente, yo no las viví. Escuché hablar a mi abuela o a mi padre, a lo mejor, algún detalle, pero el resto tuve que investigar. Y realmente es interesante, se disfruta tanto investigando como escribiendo. Para bailar con precisión, el sol dice sin compás, hay un copel y así haré una cosita así. Mire usted, Celine. Bueno, Cristina, ha sido un placer estar Madrileños por Madrid, conocer a una madrileña de adopción, pero con una larga historia en Bellas Artes, sobre todo con ese conocimiento que tienes tanto en Madrid y en España. Gracias. Sé que te tienes que quedar trabajando, ha sido un placer estar esta jornada contigo. Voy a preparar un poquito más ahora el material que voy a utilizar esta tarde en la conferencia, así que yo me quedo por aquí y os despido aquí. Sobre todo, un honor haber aprendido contigo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues te dejamos trabajando. Muy Gracias, bien, Cristina. muy amable.